Muy bien, empezamos entonces con el video. A ver, este proyecto consiste en conectar a un Arduino Uno tres módulos. Uno que mide la temperatura y la humedad relativa del aire, un circuito de reloj del tiempo real, un RTC, y un módulo de grabado y lectura de memorias SD. Bien, para lo que es la memoria SD, ya Arduino tiene su propia librería. En el caso del sensor de humedad y el reloj RTC, pues hay diferentes librerías que pueden utilizarse, ¿no? Y pues es importante conocer cuál es el integrado o el chip que tiene estos sensores. En el caso del sensor de temperatura, que es el que de acá, es un sensor DHT11. Este es un DHT11, entonces la librería tiene que ser la adecuada para ese componente. El módulo de reloj es un 1302 según el chip. Entonces, igual la librería tiene que ir conforme con el de ahí. Y bueno, ya en lo que es la memoria SD, pues nada más hay que verificar que contemos con los pines que indica Arduino y que la comunicación sea por SPI. Bien, entonces una vez que tenemos ya conocemos qué componentes vamos a utilizar, lo importante es definir el hardware. Eso significa indicar qué pines se van a conectar al Arduino de cada elemento, de cada módulo. Entonces estas conexiones se hacen por prioridades. Las prioridades más altas son para aquellos componentes que utilizan algún tipo de protocolo para entablar la comunicación con Arduino, ya sea por ejemplo SPI, I cuadrado C, serial, ¿no es cierto? Entonces, aquellos componentes que tengan este tipo de comunicaciones son los que van a tener prioridad para designar los pines, debido a que Arduino, así como otros microcontroladores, no todos sus pines cumplen todas las funciones. Ok, bien, entonces en el caso de estos tres componentes, el que tiene mayor prioridad es el de la memoria SD, ya que trabaja con un puerto SPI. Entonces vamos a ver en el propio Arduino y dentro del Arduino vamos a verificar en el ejemplo que utiliza de, de cómo trabajar con este componente, pues vamos a ver cuáles son los pines que se deben conectar, ¿no? Entonces vamos a rápidamente ver aquí el Arduino, vamos a ejemplos, nos vamos hacia SD y luego cualquier ejemplo, por ejemplo el data logger, y aquí ya nos indica cuáles son los pines a utilizar, ¿no? Entonces de preferencia pues vamos a trabajar con estos pines. Bien, como lo ven acá, vamos a ocultar un poco esto, el módulo SD, ahí está. Estos son los pines MOSI, MISO, SSK, bueno, que aquí le llaman clock, y el chip select. Entonces están conectados el chip select al pin 4, ahí está, al pin 4, el clock al pin 13, el MISO al pin 12 y el MOSI al pin 11. MISO pin 12, MOSI al pin 11. Y eso es lo que tienes que reflejar también acá. Este módulo tiene acá en la parte de atrás el nombre de estas conexiones, y a través de unos cablecitos se han conectado hacia los puertos o los pines que indica en el gráfico, en el plano pues. Okay, entonces hay que tener bastante cuidado con conectar adecuadamente, porque a veces nos podemos confundir de cuál es, digamos, la posición 5, la posición 6. Hay que estar muy seguros y conectar bien el punto. Bien, entonces ya que ese es el de mayor prioridad, pues ese es el que se ha definido, ¿no? Ahí
están los pines, 11, 12, 13, el 4. Bien, una vez que hemos definido el de mayor prioridad, ya puedo continuar con los demás componentes. Como en este caso, por ejemplo, el de clock, que tiene más pines. Tiene reset, el de los datos, el clock. Estos son los pines que se conectan a Arduino específicamente a datos. Bien, entonces igual acá tiene todos estos pines, y porque yo lo he definido así, pues el reset le he enviado al 2, el IO, el data, al 3 y el clock al 6. Esto ya es una definición mía que podrías haber cambiado al 7 o otros pines, pero en mi caso yo he decidido utilizarlo así. Para el modo de temperatura solamente tiene un pin que es para comunicaciones, que es el de acá, y le he destinado al pin número 5. Entonces igual el de acá, este pin que sale por aquí, tiene que entrar al pin número 5 del Arduino. Bien, ahora que hemos hecho todas estas conexiones, nos toca interconectar lo que son los pines de energía. Todos los módulos, incluido Arduino, cuentan con estos pines y son denominados BCC y GND. Entonces todos ellos se van conectados a un mismo punto. Si lo ven, aquí está GND, se conecta al GND del otro módulo, se conecta al GND del sensor de temperatura. Y bueno, en este esquema que no permite la conexión al Arduino, pues no aparece, pero en sí físicamente sí está conectado. A través de este cablecito azul sale el GND del Arduino y se conecta. Este es un protobar. Estas dos líneas de acá son conexiones horizontales, entonces es un cable que recorre toda la línea azul. Por lo tanto, todo lo que esté conectado al punto azul está conectado entre sí, y todo lo que está conectado al rojo está también conectado entre sí. Entonces, digamos de manera estándar, lo que es GND se conecta a la línea azul, y lo que es fuente o 5 voltios que sale de acá de Arduino, la alimentación, se conecta a la línea roja. Entonces ya todos los módulos, nada más su pin GND lo conecto a cualquier punto de la línea azul, y el pin BCC lo conecto a cualquier punto de la línea roja. Entonces eso se cumple para el módulo de reloj, para el módulo de micro SD y para el módulo del sensor de temperatura. Entonces esas son las conexiones que hay que realizar. Y bueno, yo particularmente para este proyecto en sí he conectado dos LEDs más, o dos componentes más, que son LEDs, uno verde y uno rojo. Bueno, específicamente ahorita no tengo uno color verde, pero está en esa posición. Y son estos dos LEDs que están saliendo de los pines O9 y 8. Entonces estos a través de una resistencia que sí es importante, ok, de lo contrario pues se van a quemar. Estas son resistencias de 330 ohmios a un cuarto de vatio, creo que la de acá es 220, y se conectan a los pines 9 y 8 aquí. Bien, esos básicamente son para indicar el estado de funcionamiento del circuito en general, que eso ya viene definido dentro del programa, o se define dentro del programa, ¿no? Según el código. Bien, entonces una vez que hemos determinado ya todo el hardware, ya podemos proceder con la programación. Entonces, en la segunda parte del video vamos a empezar al diseño de la programación. Bien, ahora vamos a ver lo que es el código. Para el código tenemos que, como para todas las librerías cuando se utilizan, lo primero que se hace es hacer un llamado a las librerías que se van a utilizar. En este caso, para el reloj, para el circuito de reloj, se incluye la librería 1302, la DHT.h, que es para el sensor de temperatura y humedad, el SPI, el SPI, que es para la memoria SD, y la propia librería que nos permite escribir o leer a una memoria. Luego de eso tenemos que definir algunas conectividades, ¿no? Cómo se van conectando los pines. Entonces, aquí
por ejemplo, estamos indicando dónde van los pines del chip del reloj, el módulo de reloj. Ahí está. Entonces el reset va al 2, ahí está. El data, en este caso le he puesto IO, va al 3, y el clock va al 6, también se coloca acá. Este de aquí es el chip select, que es de la memoria SD. Este número o esta constante es específica para la librería. Luego, bueno, para el DHT se le indica pues dónde está el pin de datos, ¿no? Aquí está, pin va al 5, se le indica por cuál puerto está. Se le indica también qué tipo de sensor de humedades, hay varios tipos, en este caso es el DHT11. Finalmente se crean las variables o los elementos tanto del DHT como del reloj. Aquí se lo crea y aquí se le indica qué pines son, ¿no? Esta es la declaración del elemento en sí para poder utilizarlos. Bien, los demás son variables que ya tienen que ver más con el código, entonces mientras vamos utilizándolo pues se lo va explicando. Igual acá los LEDs, bueno, el pin del rojo al 8, del verde al 9. Bien, como todo programa en Arduino, primero se ejecuta la rutina setup. Entonces aquí este sería el begin, básicamente es para diagnóstico, yo lo he utilizado para poder monitorear el puerto serie. Luego declaro los LEDs los pines de los LEDs como salidas digitales. Esta rutina es para iniciar el DHT, esta rutina es para iniciar el reloj, y nada más para que se pueda visualizar pues hago que se enciendan los LEDs y luego de un segundo se apague. Entonces con eso ya cuando el programa corra pues, y si vemos que se encienden ambos LEDs y dura un segundo al inicio del programa, pues sabemos que ya está ejecutando, ¿no? Y que pues también ya habría terminado de iniciar tanto el sensor de humedad como el reloj. Esta parte de acá básicamente lo que revisa es si es que el RTC está en modo como que standby. Entonces si está en ese standby lo reprograma, le coloca un dato de programación, de seteo de hora. Yo le he puesto este de acá, es arbitrario, ¿sí? Solo se ejecuta una sola vez si es que detecta esta opción, pero si ya el reloj está funcionando normalmente pues no entraría esta rutina, simplemente el if sería un false y continúa acá. Bien, luego de esto lo que hace acá es tratar de conectarse con la memoria. Esto va a fallar si es que por ejemplo no tenemos la memoria SD insertada. Entonces va a ser una cantidad de intentos que yo le he definido en 20. Entonces si ya no logra pues va a continuar con el código pero ya no va a grabar nada, ¿no? Y también bueno esta variable false es la que ya después se va a ver que se utiliza con uno de los LEDs, el LED rojo específicamente, para hacerlo parpadear cuando hay una falla. Bien, esta rutina de loop de setup es la que se ejecuta solo una vez, que es básicamente configuración. Luego ya ingresa a la rutina de loop, la cual pues se va ejecutando una y otra vez, ¿no? Es la rutina de Arduino. Bien, dentro de la rutina principal lo que se hace es primero verificar si es que ha pasado un tiempo determinado, que según el código que requerían era pues de una hora, un tiempo que pase de una hora. Entonces esta rutina lo que hace es verificar si es que ha pasado esa hora. Ya luego vemos cómo es que lo hace. Entonces si ya pasó una hora, lo que hace es obtener la humedad y temperatura y finalmente escribirla en la memoria SD. Nada más, eso es todo lo que hace esta rutina. Que básicamente pues es todo el programa. Revisa si es que hay alguna falla y según eso va a encender los LEDs, ¿no? Tenemos dos LEDs, el LED verde que se va a encender
periódicamente, nada más indicando que el circuito está funcionando, y el LED rojo que va a encender de acuerdo a la falla que exista. Si no hay ninguna falla, no está encendido. Hay tres modos de falla: una es falla con el sensor de temperatura y otra es falla con el sensor de, perdón, con el módulo de la memoria SD. Entonces, si digamos tiene alguna de esas dos fallas, pues el LED va a encender o apagar en determinados tiempos. Y esta rutina lo que hace es básicamente encender y apagar tanto el LED rojo de falla, como aquí, como el LED verde. ¿Cada cuánto lo enciende? Bueno, el LED verde se enciende cada lo que está escrito aquí, ciclo verde, 500 milisegundos, y el rojo sí se va a encender y apagar de acuerdo a la falla presente. Bien, entonces, ¿cómo ejecuta o cómo sabe cuando ha pasado una hora exactamente? ¿Qué es esta rutina? Bueno, esta rutina se ha creado acá, una rutina tipo bool, porque devuelve un verdadero o falso. Lo que se hace es crear una variable llamada now, la cual sirve para obtener el tiempo actual del reloj. Y según eso, si es que la hora actual es diferente a la hora anterior, a una hora ya almacenada, pues ejecuta la acción de devolver un true. Entonces, por ejemplo, si ahorita son las 10 de la mañana y hace un momento fue las 9, pues en el momento justo que hace el cambio de 9:59 a 10, este variable de última hora eran las 9 y la variable actual es 10. Entonces, al ser diferentes, es el símbolo diferente, retorna un true. A las 10 de la mañana, pues 10 con 10 va a ser iguales, por lo tanto va a retornar un false. A las 10 y 1, la hora sigue siendo 10, ¿verdad? Entonces sigue retornando un false, y solamente va a cambiar cuando la hora actual pase a las 11. Una vez que pase a las 11 se vuelve a actualizar acá y así, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esta rutina lo que hace es detectar un cambio de hora, devolviendo un true o un false, que al final se ingresa en una rutina if, nada más, que está aquí, ¿no? Entonces, si ha cambiado una hora, ingresa a ejecutar todo esto. Si es que no ha cambiado todavía el horario, pues continúa simplemente encendiendo o apagando LEDs. Bien, entonces, si ya la hora ha cambiado, ahora va a ejecutar la rutina de obtener la temperatura y humedad. Entonces, la temperatura está por acá, está la rutina aquí, estas variables ya han sido creadas más arriba, y simplemente lo que hace es obtener los valores según el constructor de la propia rutina, ¿no? Como sé que para obtener la humedad necesito ejecutar este código, pues se ve acá. Esta es la librería del DHT y aquí están sus clases. Ahí está la clase begin, la clase constructora, y aquí está la clase read temperature, y devuelve un float. Igual yo lo puedo acá en este caso HMD, que es la variable de humedad, le he considerado, pues aquí está, ¿no? Float, precisamente. Bien, y como obtiene temperatura, pues por aquí también está la rutina. Bueno, aquí está read humidity y aquí está read temperature. Bien, esta rutina de acá es una rutina en la que se trata de identificar si es que hay alguna falla, ya que cuando aquí hay una falla, esta rutina lo que devuelve es una variable tipo NaN cuando hay una falla. Entonces, si devuelve una NaN, yo pregunto si es que es NaN, significa que ha habido algún tipo de falla, ¿no? Y aquí precisamente ejecuta que cambia la variable fault a una determinada para yo saber cuando el componente está en falla. Bien, y si es que no hay ninguna falla, pues resetea la variable fault en el bit específico. Entonces, con esta rutina ya obtuve la temperatura y humedad del aire. Luego lo que hace es escribirlo, estos valores, en la memoria SD. Entonces creo una variable de tipo string. Ese string lo empiezo a construir primero colocándole el año, / mes,
slash día, slash hora, perdón, guión hora, dos puntos, minuto. Ya no guardo como segundos, entonces el dato va a estar como año, mes, día y luego la hora, ¿no es cierto? La hora y minuto en la que se registra el dato, y finalmente aquí guarda los valores de temperatura y humedad separados por este carácter barra. Una vez que creo el string, lo que hago es abrir el archivo que se llame datos.txt. Este archivo ya tiene que estar creado en la memoria, entonces si es una memoria en blanco, pues déjala vacía todo y crea un txt con el nombre datos.txt y en blanco. De lo contrario va a haber una falla, ¿no? Entonces, cuando le encuentre el archivo, porque este if lo que hace es preguntarse si es que existe o no el archivo, simplemente lo va a escribir. Le escribe el valor que ya creó arriba. Y bueno, por el serial print lo que envía es se escribió el dato. Al final esto no, si es que como en este ejercicio no va a haber ninguna computadora conectada, pues no interesa mucho, básicamente es solo para diagnóstico. En caso conectes una computadora, vas a poder identificar eso, ¿no? Y bien, nada más. Entonces ahí escribió todo el dato. Y ahora, bueno, revisamos rápidamente el check fault. El check fault lo que va a hacer es determinar cada cuánto se va a encender o apagar el LED de falla. Entonces, como hemos visto, yo manipulo la variable fault a nivel de bits. Entonces el bit, digamos 0, el bit 0, este bit 0 es una falla que le pertenece al sensor de temperatura humedad. El bit 1 es para la memoria SD. Bien, entonces ¿qué valores puede tener? Pues 1, cuando el LK en 1. Si el LK se pone en 1 y el LK está en 0, pues el valor sería un 2. Entonces tengo el valor 1, valor 2. Y si tengo ambas fallas, o sea, está en falla tanto el sensor de humedad como la memoria, pues ambos estarían en 1, lo que generaría un número 3. Entonces esas son todas las condiciones. Y obviamente también la condición de 0, ¿no? Entonces si fault es mayor que 0, significa que hay un elemento en alto. Y es 1, falla de sensor de humedad. Entonces yo hago que el conteo se haga cada un segundo. 1000 milisegundos, un segundo. Si la falla es de la memoria SD, que es el caso del 2, yo lo hago que sea cada medio segundo. Y si tengo las dos fallas a la vez, que sería el caso 3, o el valor 3, yo hago que el conteo se haga cada 100 milisegundos. Entonces cada 100 milisegundos se va a estar encendiendo y apagando el LED. Y si sale un valor X, por ejemplo por acá se pone un 1, o por acá es un valor que yo desconozco, que por ciertas razones podría suceder, entonces se le coloca el default, donde el conteo se hace un 0. Bien, nada más eso. Y justamente el LED rojo se enciende si es que la variable conteo es mayor a 0. Entonces cuando no hay falla, la variable conteo es 0, por lo tanto el LED se apaga. El LED rojo se apaga, ¿no? Se mantiene apagado. Entonces esa es la forma, ¿no? Aquí está, justamente. Si la variable conteo es 0, pues manda a apagar el LED, ¿no? Entonces cuando no hay falla, el LED siempre va a estar apagado, y si es que hay alguna falla, va a contar a través de esto, ¿no? ¿Cómo hago el conteo de, digamos, de 100 milisegundos, 500 o un segundo, 1000 milisegundos? Bueno, utilizo esta rutina milis, que obtiene el valor de tiempo de ejecución, y pues con un valor guardado anteriormente hace una resta, y si ese tiempo transcurrido supera lo que yo he definido acá precisamente, ¿no? Fault, caso 1, caso 2, caso 3, pues se va a encender y o apagar. Si está encendido, lo hace que se apague. Si está apagado, lo hace que se encienda. Eso es todo. Bien, entonces vamos a probar el código ahora. El en sí ya está almacenado. Bien, entonces voy a energizar acá
Bien, vamos a empezar con la prueba. Ahí se encienden los dos LEDs como una rutina. Lo puedo ejecutar acá. Bien, ahí escribí un dato. Bueno, este LED ahorita es rojo, pero bueno, se debería cambiar por un verde y estarías viendo que funciona normalmente, ¿no? Y en este momento acaba de escribir un dato. Entonces, ¿cómo específicamente sé que ya lo escribió? Bueno, tendríamos que apagar el circuito completo y verificar con una lectora de memorias SD, conectarlo a la computadora y leer, ¿no?, el registro. Debería haberlo escrito. Bueno, son las 7:47 del lunes 2 de mayo. Entonces vamos a detener todo el programa. Voy a apagarlo. Ahora voy a retirar la memoria SD. Voy a colocarlo en la lectora. Ya que ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? 2 de mayo de 2022 a las 7:47, escrito el dato 54:20. Y pues aquí podemos ver qué es cada uno según lo que he escrito acá. Bien, entonces lo primero que escribe, o el último valor, es de humedad 54%, la temperatura 20. Bien, entonces vamos a borrar esto. No es necesario borrarlo, ¿eh? Lo puedes dejar ahí y va a seguir guardando, no hay problema. Entonces ya sacamos esto. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, pues no tienes mucho tiempo como para estar esperando una hora y quieres probarlo, el circuito, mucho más rápido, tener unas pruebas más continuas? Pues se puede hacer un cambio en la rutina donde le coloques que en vez de grabar cada una hora, solo por pruebas, lo haces grabar cada un minuto, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, nada más cambias aquí en el each time, lo haces que compare, en vez de compararlo con hora, lo haces que compare con minuto. Solamente haciendo ese cambio, en vez de grabar cada una hora, ahora va a grabar cada minuto. Entonces vamos a ejecutar el programa así. Voy a abrir Arduino, bueno, conectarlo nuevamente. Una vez que esté conectado, verifico que esté todo conforme. Ahorita va a empezar a ejecutarse, pero no importa. Voy a chancar el programa que tiene, esta vez guardando cada minuto. Entonces vamos a tener un registro cada un minuto. Esperamos, cargue. Está compilando el programa. Muy bien, ahí empieza a escribir el dato. Son las 7:51. Bueno, de hecho, cuando se ejecuta o cuando recién se activa, pues obviamente va a hacer una escritura. Bien, entonces en este momento ya lo ves, cada un minuto va a empezar a cambiar. Obviamente en este momento ha pasado menos de un minuto porque justo la ejecuté cuando estaba a las 7:50.
y pues pasó 7:51 y ya hizo el cambio, ¿no? Entonces de aquí sí ya va a esperar a que sea las 7:52, obviamente va a haber un cambio allí. Entonces siempre cuando lo energices va a hacer un primer grabado. Y por ejemplo, si no significa que desde ese momento va a esperar una hora más, no. Sino, por ejemplo, si lo cargué, si lo encendí a las 7:55, en ese momento va a ejecutar una grabación y 5 minutos después, cuando sean las 8, va a volver a grabar y de ahí a recién a las 9 y a las 10 y a las 11. No, esa es la condición. No es que graba una hora desde que se encendió, sino graba conforme a la hora del reloj. Ahí grabó otra vez, ya detectó que son las 7:52 y así va a seguir grabando, ¿no? Entonces, como ves, funciona perfectamente. Simplemente hemos cambiado que ahora no sea cada una hora, sino cada un minuto. Entonces vamos a devolverlo como estaba, porque pues no debe funcionar así. Perdón, aquí no era. Simplemente lo cambiamos acá. Y si quisiera grabar cada un segundo lo pondría así, pero no es recomendable porque el sensor de humedad no lee tan rápido, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. No lo vayas a cambiar a segundo porque no va a leer valores erróneos. ¿Okay? Bien, entonces vamos a darle, vamos a cambiarle el programa nuevamente. Ya está compilando y empieza a subir, se nota cómo sube el programa. Finalmente se ejecuta. Bien, ahora sí ya va a ejecutar cada una hora, ¿sí? Entonces debería grabar a las 8. Bien, entonces vamos a detener aquí la prueba. Entonces con eso ya ves que está funcionando correctamente. Nada más hay que tener mucho cuidado en las conexiones porque estos cables pues se pueden salir. Bien, entonces eso sería todo. Voy a detener la grabación. Cualquier duda me escriben por ahí. Bien, vamos a desenergizar el Arduino. Voy a desenergizar el Arduino y vamos a probar si es que ha escrito los datos que figuraba. Vamos a colocarlo en la tarjeta en la lectora de tarjetas, la memoria SD, y aquí está. Bien, ahí están los datos, ¿no? 51, 52, 53, 54, grababa cada un minuto, ¿no? Esta es la primera ejecución cuando lo energicé, ¿verdad? Y ahí va grabando lo demás. Bien, entonces está conforme. Podemos dejarlo ahí, no hay problema. Si lo voy a ejecutar, graba encima y va a ir changando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer si es que quiero extraer la memoria? Hay que apagarlo, ¿no? Hay que quitarle energía al circuito y ya con eso podemos ir leyendo. Bien, eso sería todo. Gracias. Bien, ahora vamos a probar cómo energizar el circuito con con un cargador portátil. Para eso vamos a necesitar obviamente el cargador y un cable USB con uno de los extremos cortados. El tema es que si no tenemos un instrumento como un multímetro o demás, no vamos a poder identificar cómo debemos conectarlo. Entonces, una manera práctica es utilizar un LED con una resistencia bien polarizada para poder identificar cuál es el pin positivo y cuál es el pin negativo del circuito o bueno del cable. Entonces es una resistencia con el pin negativo del LED aquí y el pin positivo hacia la resistencia. Entonces vamos a polarizar, energizamos, encendemos el cargador.
y nada más probamos. En este caso vamos a probar amarillo con el LED y blanco con la resistencia. Ahí vemos que enciende. Si yo invierto la polaridad no va a encender. Entonces ahí vemos que el pin amarillo, el cable amarillo es el negativo. Entonces el cable amarillo sería el negativo, cable blanco sería el positivo. Entonces ya con conocidos la polarización de los pines, ya puedo energizar el Arduino. Para energizar el Arduino, bueno, el amarillo al ser negativo tengo que conectarlo a la línea azul, y el blanco, que es el positivo, tiene que entrar a la patita de BIN. Entonces yo ya he cableado, he puesto este cable rojo para lo que es BIN, y el cable negro de acá ya está llegando a la línea azul horizontal. Entonces con eso yo ya puedo polarizar. Vamos a hacer la prueba. Bien, para que se pueda visualizar mejor, he conectado aquí ya coloqué el amarillo, ya conecté el cable negro a la línea horizontal azul. Ahora queda nada más conectar el cable rojo que va a la patita del BIN en el Arduino hacia el cable blanco. Entonces vamos a conectar y Arduino debería encender. Bien, y ahí vemos que enciende, todo funciona conforme. Entonces sería la manera de conectar Arduino en este caso, trabajando con un cargador portátil.